Ya hemos visto cómo los planteamientos teóricos, los planteamientos previos, ¿no?, de la exposición. Hemos visto cómo en primer momento la entrada del equipo de comunicación, ¿no?, comunicadores, a trabajar con el equipo, vamos a llamar, científico, ¿no?, o encargado de la elaboración de los contenidos, supuso una reorientación del trabajo, incluso de la propia estructura y de la temática, los enfoques y de todo el contenido de la exposición. Y luego también hemos visto cómo la elaboración previa volvió también de nuevo a introducir nuevas ideas, a reorientar, dar una última vuelta de tuerca a los objetivos que barajábamos el equipo que estábamos encargados de elaborar los contenidos, de seleccionar los objetos, de interpretarlos en el marco de la exposición y de sus áreas, y extraer los significados, ¿no?, que hacían que esos objetos tuvieran sentido dentro de cada una de las unidades, ¿no?, subáreas y áreas de la exposición, y fueran capaces de soportar, ¿no?, mediante esos significados intrínsecos, pues, actuando como lexemas, ¿no?, de ese texto que al final es texto multimedia, que al final es la exposición. Una de ellas es la formación, ¿no?, del equipo científico y cómo se orienta su trabajo, cuál es su papel en el marco de una exposición comunicativa, cómo, pues, sobre todo en el caso de aquellos que ya habíamos trabajado en otras exposiciones, tuvimos que adaptarnos a una nueva manera de trabajar y, pues, sobre todo, a cambiar el chip y dejar de trabajar al servicio de los objetivos científicos, vamos a llamar así, de un tipo de interpretación de los objetos, para incorporar una metodología para nosotros nueva, sin la cual no podíamos extraer la información que la exposición requería para construirse, ¿no? Bueno, ya se ha dicho que una de las características de esta exposición es que no tiene comisario, ¿no? Claro, la estructura de la que ya se ha hablado, ¿no?, de producción de una exposición, la estructura clásica o tradicional, la que todavía predomina en muchas exposiciones temporales, es la del comisario como figura más importante, ¿no?, dentro de la pirámide jerárquica y no solo a la hora de distribuir el trabajo, sino sobre todo a la hora de tomar decisiones. Suele ser la de un comisario científico, suele ser una persona, bueno, bien del mundo académico, bien de los propios museos, que domina, conoce la materia prima con la que se va a hacer la exposición, pero claro, automáticamente esa posición preeminente hace que su estructura mental, sus objetivos, sus inquietudes, sus intereses influyan de tal manera en la elaboración de los contenidos de la exposición y en su orientación, que al final son exposiciones que, pues como ya hemos visto, no resultan comunicativas para un público no iniciado, ¿no? Entre otras cosas, el comisario suele dar por sentadas muchas cosas, no las explica porque forman parte del marco teórico, del conocimiento que comparte con otras personas que están en la misma situación de profundo acceso, ¿no?, a las claves, a los significados y a la historia que todos los objetos ayudan a contar, ¿no?, o encierran en ellos, ¿no? Eso no quiere decir que no pueda, como se ha dicho también, haber exposiciones de este tipo con un comisario científico. Aunque estrictamente hablando nunca debería ser así, en el sentido de que en el caso el comisario debe abandonar esa posición en la cúspide del organigrama para por lo menos situarse al mismo nivel que por lo menos otro de los responsables de la producción de exposición, que sería el comunicador, y probablemente también del propio diseñador, ¿no? O sea, al final hacer un trabajo de equipo en horizontal donde cada uno pone su parte de experiencia, de conocimiento al servicio de un modelo común, ¿no? O sea que en ese contexto ya podría sobrevivir la figura de este comisario, tal como lo conocemos, pero en cualquier caso exigiría una adaptación por su parte a esta otra metodología, ¿no?, donde deja de tener el principal papel rector, ¿no?, sobre el diseño de la exposición. Eso automáticamente, como veis,
como digo, se traduce en la formación de equipo multidisciplinar, ¿no? Donde cada una de las, bueno, también en la parte de comunicación estaría responsable de evaluación y así con casi todos, ¿no? O sea, precisamente lo ideal sería formar un equipo donde al menos una persona represente cada uno de, también el equipo responsable de conservación, etcétera, etcétera, como he explicado Sofía al principio, donde al final el trabajo, las decisiones se tomen en común teniendo en cuenta todas las variables que pueden aportar cada uno de los especialistas, cada uno en su materia, unas más técnicas, otras relativas al contenido histórico de la exposición. En nuestro caso, ya bajando a lo que sería la constitución del propio equipo científico, hemos trabajado, ya se ha hablado de ello, simplemente es abundar y sobre todo fijar la idea con lo que en fútbol sería un doble pivote. La idea esa de si el centro del campo tiene que ser dos que coordinan, uno defensivo y otro ofensivo, o un solo líbero, ¿no? La estructura antigua que corresponde más con la idea esta del comisario único y omnipotente que distribuye el juego, ¿no? Bueno, esa creo que es la que usa Barcelona y la selección española, y parece que ha dado éxito en ese terreno, así por qué no usarla en el nuestro también. Bueno, el caso es que efectivamente hemos tenido una doble figura, de alguna manera representada por Luis y por mí, ya lo hemos visto en nuestra primera charla de coordinación, coordinadores, no somos estrictamente directores, sino que simplemente lo que hacemos es, en el caso de coordinador científico, esto voy a leer la chuleta porque es complejo explicar, dar pautas y dirigir a los documentalistas, ahora explico esta dicotomía entre documentalista e investigador, que tanto chorro de tinta genera en ámbitos museísticos, ¿no? Al servicio de los objetivos y necesidades de la exposición. Esto no quiere decir, evidentemente, que el hecho de que no hay un gran tótem científico al frente de la estructura de producción de la exposición, que la exposición no deba tener, no debe ser rigurosa desde el punto de vista científico, ¿no? Evidentemente es algo que caracteriza a la labor de los museos, a su historia y incluso al valor que da la sociedad, ¿no? Que es la de que bueno, somos guardianes del conocimiento, pero por tanto se nos exige no convertirnos en otra cosa, digamos, donde domine una estructura anecdótica, de falta de rigor, más bien pues, más próxima, ¿no? Como se decía en su día, cuando surgió toda la polémica de este tipo de comunicación en el ámbito expositivo, pues que nos aproxime al centro, al parque temático, al parque de atracciones y demás, ¿no? Que es donde estaríamos dando exposiciones muy comunicativas, muy atractivas, pero donde se ha perdido esa tensión, esa especie de corsé que es necesario, que es el rigor científico, ¿no? Y que es uno de los valores que identifica nuestro trabajo y lo que podemos ofrecer al público, ¿no? Bueno, por tanto, el coordinador científico, precisamente una de sus tareas es vigilar que no se pierda el rigor, ¿no? Y la coherencia del discurso y de la información que se reelabora, ¿no? Para lo cual su papel sobre todo se basa en el hecho de que es una persona que domina el método científico, ¿no? Que no tiene por qué dominar, al menos en el ámbito de conocimiento al que se refiere a la exposición, el comunicador. Esa parte es el coto, digamos, el terreno donde el coordinador científico cobra verdadero sentido. Claro, sí, ahora lo digo. Bueno, efectivamente, al final el equipo, bueno, ahora voy a eso, ¿no? El coordinador comunicativo, ¿no? En materia de comunicación de ese doble pivote es quien, digamos, supervisa la adaptación de la información científica al discurso. En primer lugar, planteando también muchas veces las preguntas que los investigadores deben de poder satisfacer y contestar, que deben de hacerle a su vez a los objetos, ¿no? Ya pues, la información acumulada o atesorada en fuentes documentales, fuentes bibliográficas, en fin, en los propios archivos documentales del museo, allá donde se encuentren. Terreno que solo conocen las personas que tienen una formación en materia científica, ¿no? Y efectivamente a la postre revisa y exige que las respuestas sean las necesarias para construir el discurso expositivo, si no, no es posible, ¿no?
Y después ya hacer enlace con la traducción de toda esa información a lenguaje expositivo, ¿no? Incluido el lenguaje textual, que también forma parte de exposición, ¿no? Una tendencia natural muchas veces en el equipo científico o en el comisario de una exposición es además a redactar los textos, ¿no? Con lo cual, si además ya están hechos bajo estructuras mentales, intereses y objetivos que corresponden al ámbito de la ciencia, al ámbito más especializado, la desconexión con la capacidad del público de comprender lo que se le está contando es absoluta cuando además redacta también los textos, o no lo hace sometiéndose al menos a unas pautas, ¿no? que son las que, como se han estado viendo, pues son las que producen una verdadera buena comunicación en el ámbito expositivo, ¿no?